En la fiesta de Navidad, mis padres dijeron, el mejor regalo sería el día que te fueras. Así que hice justamente eso. Pagué su hipoteca y luego volé a Oaxaca. 2 días después, llamaron, pero, el mejor regalo, ya había sido enviado. Soy Brenda Fernández, una contadora de 40 años que vive en Guadalajara, Jalisco. Solía pensar que la Navidad era un tiempo para que la familia se reuniera, pero el año pasado, todo cambió para siempre. Imaginen esto, la mesa del comedor brillando bajo luces parpadeantes, música suave sonando y el regalo que había preparado para mis padres, un cheque de 90,000 pesos para ayudar a aliviar sus deudas, descansando en sus manos. Sonreí, creyendo que finalmente verían mis sacrificios. Pero entonces mi padre se inclinó, su voz afilada como un cuchillo. Sabes, Brenda, el mejor regalo sería el día que te fueras. Mi madre asintió, con los ojos fríos, de acuerdo en que yo no era nada comparada con mi hermano. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, más profundo que cualquier herida. Durante 10 años, había pagado su hipoteca, sus facturas. Prácticamente sostenía sus vidas. Sin embargo, yo era la carga. Esa noche, tomé una decisión que cambió mi vida. Pagué su hipoteca de 900,000 pesos, les entregué un aviso para que abandonaran la casa de la que yo era dueña y reservé un vuelo a Oaxaca. No estaba huyendo, estaba reclamando mi vida. 2 días después, mi teléfono se llenó de llamadas suplicándome que volviera. Pero el mejor regalo que querían, ya se lo había dado, y no había vuelta atrás. Si estuvieran en mi situación, después de años de sacrificio por su familia solo para ser despreciados, ¿qué harían? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Había pasado todo el día preparando la fiesta de Navidad de nuestra familia en Guadalajara, Jalisco, de mediana edad y agotada por años de llevar las cargas de mis padres. Mi padre, viejo y encorvado, se sentó frente a mí con mi madre a su lado. Mi hermano también estaba allí, callado como siempre. Deslicé un sobre hacia mis padres, con las manos firmes. Esto es para ustedes, dije, con voz serena. Dentro había un cheque por 90,000 pesos, suficiente para saldar el préstamo de su coche y algunas facturas. Durante 10 años, había pagado su hipoteca, sus servicios, su comida, cada céntimo era un sacrificio para mantenerlos a flote. Esperé un agradecimiento, una mirada de gratitud. En cambio, mi padre, Arturo, empujó el sobre de vuelta. ¿Crees que esto lo arregla todo, Brenda? Nunca has estado a la altura de tu hermano. Sus palabras cortaron como una cuchilla. Mi madre, Alicia, asintió, con los ojos duros. Gregorio nos ha enorgullecido con su negocio, dijo. Tú solo eres un peso que cargamos. Mi hermano, Gregorio, no levantó la vista, no me defendió. Sus palabras aterrizaron como un puño, dejándome sin aliento. Un peso. Yo. La que lo había dado todo. Mi cara ardía, pero mantuve la compostura. El murmullo de los invitados enmascaró mi conmoción. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y musité, necesito un minuto. Salí al porche delantero, la noche de Jalisco mordía mi piel. Me quedé mirando el tenue brillo de las luces de Navidad al final de la calle, mi mente acelerada. 10 años de noches tardías haciendo malabares con mi sueldo para cubrir su hipoteca, sus deudas, sus vidas. Había renunciado a mis propios viajes soñados, a mis ahorros, a una vida propia, para mantenerlos seguros. Y sin embargo, elogiaban a mi hermano, que nunca había ofrecido un centavo, nunca había movido un dedo. Me llamaban la carga. La voz de mi padre se repetía en mi cabeza, nunca has estado a la altura. El acuerdo de mi madre dolía aún más, sus palabras eran una traición a cada sacrificio. Pensé en las incontables veces que los había sacado de apuros. Reparaciones de emergencia, facturas médicas, compras de supermercado. Lo habían aceptado todo, sin decir gracias ni una sola vez. Mi hermano, mientras tanto, era su orgullo, su estrella brillante, mientras que yo era invisible. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por una furia que no sabía que podía sentir. Les había dado mi vida y me la habían arrojado a la cara. La voz de un invitado llamó desde adentro, preguntando si estaba bien. Asentí, forzando una sonrisa tensa, pero mi corazón latía con fuerza. No solo estaba herida.
Estaba harta. Sus palabras no fueron un error, eran una verdad a la que se habían aferrado durante años. De pie en ese porche, sentí que algo se rompía. Había sido su banco, su red de seguridad, pero ya no más. Me querían fuera. Y les daría exactamente lo que pedían, pero en mis propios términos. A la mañana siguiente, me desperté con un fuego en el pecho. Las palabras de mis padres, llamándome una carga y elogiando a Gregorio mientras despreciaban mi década de sacrificios, ardían como una herida reciente. No podía quitarme el escozor de su traición. Sentada en la mesa de mi cocina en Guadalajara, Jalisco, llamé a Pamela García, mi mejor amiga. Su voz llegó firme y cálida. Dijeron que, exclamó cuando le conté sobre la fiesta de Navidad, sobre el frío desdén de mi padre y el acuerdo de mi madre de que Gregorio era su orgullo. Le derramé todo el dolor, los años pagando su hipoteca, sus facturas, todo, mientras ellos elevaban a mi hermano como a un santo. Les has dado todo, dijo Pamela. Es hora de que recuperes tu vida. Sus palabras encendieron un fuego en mí, una claridad que no había sentido en años. No solo estaba enfadada, estaba lista para actuar. Colgué y llamé a Víctor Lara, mi abogado. Víctor, necesito saber sobre la casa, dije, con voz firme. Confirmó lo que esperaba, la casa estaba a mi nombre, Brenda Fernández, porque yo había estado pagando la hipoteca durante 10 años. Tienes el control total, dijo. No tienen ningún derecho legal. Sus palabras fueron un salvavidas. Podía hacerlo. Reclamar lo que era mío. Víctor prometió redactar una notificación para que mis padres desalojaran, sin hacer preguntas. Le di las gracias, mi determinación se endurecía. Su traición no eran solo palabras, era una verdad por la que se habían regido, y yo estaba harta de ser su felpudo. Luego, llamé al banco y hablé con Irene Vázquez, mi contacto allí. Irene, quiero saldar la hipoteca, le dije. El saldo completo, hoy. Buscó la cuenta, 900.000 pesos, lo último de la deuda de mis padres que había estado pagando poco a poco durante años. Confirmé la transferencia desde mis ahorros. Cada dígito, un paso hacia la libertad. Se procesará para el mediodía, dijo Irene, con un tono profesional pero amable. Colgué, con el corazón acelerado no por miedo, sino por un propósito. Pagar su deuda no era para ellos, era para mí, para cortar las cadenas que me ataban a su ingratitud. Abrí mi portátil y busqué vuelos a Oaxaca. La idea había surgido la noche anterior, un pensamiento fugaz que ahora se sentía como el destino. Oaxaca. Lejos de Guadalajara, lejos del desdén de mis padres, lejos de la sombra de Gregorio. Encontré un vuelo que salía en 3 días, solo de ida, lo suficientemente asequible para lo que quedaba en mi cuenta. Lo reservé, mis dedos firmes sobre las teclas. Esto no era huir, era elegirme a mí misma. Durante 10 años, había volcado mi vida en sus necesidades, pagos de hipoteca, facturas de servicios, fondos de emergencia mientras me llamaban un peso. No más. Pensé en mi hermana, Elena, fallecida hacía una década, que una vez me dijo que viviera para mí. Su voz resonaba en mi mente, instándome a seguir adelante. Me recliné en mi silla, el peso de mi decisión asentándose. Mis padres me querían fuera. Bien, les daría eso, pero no de la manera que esperaban. Saldaría su deuda, recuperaría mi casa y empezaría de nuevo donde sus palabras no pudieran alcanzarme. El teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de mi padre o mi madre. Ninguna disculpa de Gregorio. Su silencio solo me impulsaba. Ya no era su banco. Ya no era su respaldo. Estaba harta de cargar con sus vidas mientras ellos elevaban a mi hermano por encima de mí. Oaxaca no era solo un destino, era una promesa para mí misma, una vida que me había negado durante demasiado tiempo. 3 días después, me senté en mi escritorio, con una hoja de papel en blanco frente a mí. Mi decisión estaba tomada, pagar la hipoteca de mis padres, reservar un vuelo a Oaxaca, recuperar mi vida. Pero quedaba una tarea. Necesitaba decirles a Arturo y Alicia que se fueran. Mi pluma temblaba, pero mi resolución no. Escribí una carta, directa e inflexible. Tenían 14 días para desalojar mi casa, la que yo había pagado durante más de una década. Cada palabra se sentía como reclamar un pedazo de mí misma.
Doblé la carta, caminé hacia la sala de estar y la coloqué bajo el árbol de Navidad, junto a un viejo regalo de Elena, una pequeña caja de madera tallada que me había dado años atrás. Era el último lugar donde mirarían, pero la encontrarían. Cogí la caja, su peso familiar, y la abrí. Dentro estaba el diario de Elena, su caligrafía desvaída pero clara. Mi hermana, fallecida hacía 10 años, siempre había sido mi ancla. Pasé a una página que había leído 100 veces. Vive para ti, Brenda, no para ellos. Sus palabras me golpearon fuerte, un recordatorio de la vida que había puesto en pausa. Durante años, había invertido mis ahorros en las deudas de Arturo y Alicia, hipoteca, facturas, reparaciones del coche, mientras ellos elogiaban a Gregorio, que no daba nada. Elena lo había visto, me había advertido que me liberara. Cerré el diario, su voz me tranquilizaba. Esto no era solo irse, era honrarla. Me volví hacia mi portátil y finalicé el vuelo a Oaxaca. El billete, solo de ida, era para esa tarde. Había elegido Oaxaca porque se sentía lo suficientemente lejos como para escapar de su alcance, un lugar que Elena había soñado con visitar. El costo no me asustaba, me quedaba justo lo suficiente después de saldar su hipoteca. Empecé a empacar, doblando ropa en una sola maleta. Sin extras, sin arrepentimientos. Lo mantuve simple, vaqueros, jerseys, un cuaderno para escribir mis pensamientos. Cada artículo se sentía como un paso hacia un nuevo comienzo, una vida donde no me definían sus necesidades. Llamé a Víctor, mi abogado, para entregarle la casa. Víctor, me voy hoy, dije, con voz calmada. Asegúrate de que estén fuera en 14 días. Confirmó que la notificación estaba lista, era legal y vinculante. Me encargaré de todo, me aseguró. La casa es tuya y no tienen ningún derecho. Le di las gracias, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. La casa, mi prisión durante una década, ya no me ataría a sus exigencias. Miré alrededor de la sala, al árbol, al regalo, a la carta. Arturo y Alicia no habían llamado, no se habían disculpado. Su silencio era más ruidoso que sus palabras en la fiesta. Reservé un transporte al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Jaime Castillo, el conductor, llegó a tiempo. Me deslicé en el asiento trasero, la maleta a mi lado, y le di la dirección. Al aeropuerto, por favor, dije. Jaime asintió, su voz amable. ¿Un gran viaje?, preguntó. Sonreí, sin estar lista para compartir. Algo así. El trayecto fue silencioso, mi mente acelerada con lo que estaba dejando atrás, el desdén de Arturo, el acuerdo de Alicia, el silencio de Gregorio. Todos habían elegido su bando. Había pasado 10 años manteniéndolos a flote, sacrificando mis propios sueños solo para que me llamaran una carga. No más. Al acercarnos al aeropuerto, miré mi casa por última vez. Estaba allí, sin cambios, pero ya no era mi hogar. Era de ellos, un lugar por el que había pagado, un lugar que habían dado por sentado. Pensé en Elena de nuevo, su diario en mi bolso, sus palabras como una guía. Vive para ti, había escrito. Estaba haciendo justamente eso. Jaime se detuvo en la terminal y salí, maleta en mano. Buen viaje, dijo. Asentí, con el corazón firme. No estaba huyendo. Estaba eligiendo la libertad, una vida donde sus voces no pudieran alcanzarme. Oaxaca brillaba a través de la ventanilla del avión mientras aterrizaba, mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Por primera vez, estaba en un lugar al que no podían llegar, un lugar donde podía respirar. Bajé del avión, maleta en mano, y sentí la chispa de algo nuevo. Esto no era solo un viaje, era mi oportunidad de vivir para mí misma, no para sus interminables demandas. Mi primera parada fue el Museo de las Culturas de Oaxaca. Deambulé por sus salas, contemplando piezas que se sentían vivas con historia y emoción. No me detuve en los detalles, simplemente me permití sentir el peso del arte que había sobrevivido al tiempo, de la misma manera que yo esperaba hacerlo. Después, encontré un pequeño café cercano. Pedí un chocolate oaxaqueño y pan de yema, y comí lentamente, saboreando cada bocado. No se trataba de la comida, se trataba de estar aquí, en Oaxaca, eligiendo lo que yo quería, no lo que ellos necesitaban. Durante 10 años,
había canalizado mis sueldos hacia su hipoteca, sus facturas, sus vidas, mientras ellos elogiaban los logros vacíos de Gregorio. Esa vida se sentía distante ahora, como una sombra de la que había salido. Al día siguiente, me inscribí en una clase de pintura en un pequeño estudio. Pedro Durán, el instructor de arte, me recibió con una cálida sonrisa. ¿Eres nueva en Oaxaca?, preguntó, con su suave acento. Asentí, sin estar lista para compartir mi historia. Pedro habló sobre la cultura local, mercados que bullían de ideas, artistas que pintaban sus verdades. El arte es libertad, dijo, guiando mi pincel sobre el lienzo. Pinté trazos audaces, cada uno una liberación de los años que había pasado atada a las necesidades de mis padres. Las palabras de Pedro se quedaron conmigo, un recordatorio de que podía crear algo nuevo, algo mío. Más tarde, caminé por el andador turístico, con mi cuaderno en la mano. Me senté en una banca, lo abrí y escribí sobre la libertad que sentía. Por primera vez, no estaba planeando mi vida en torno a sus deudas o sus expectativas. Escribí sobre la alegría tranquila de caminar por las calles de Oaxaca, de elegir mi propio camino. La gente fluía constante, y yo también me sentía fluir, no con la constancia de la obligación, sino de la posibilidad. Pensé en Elena, mi hermana, que me había instado a vivir para mí misma. Su diario, guardado en mi bolso, era un recordatorio constante. A ella le habría encantado esta ciudad, su vida, su arte. Ahora estaba aquí por las dos. Mientras escribía, reflexioné sobre la década que había entregado a Arturo y Alicia. Cada sueldo estirado al máximo. Cada sacrificio hecho para mantener su casa, su coche, su comodidad. Lo habían aceptado todo, me habían llamado un peso mientras elevaban a Gregorio como su orgullo. Pero aquí, en Oaxaca, lo vi claramente. Yo no era su carga. Yo era suficiente. Me merecía esto. Merecía caminar por una ciudad que no conocía sus voces, pintar, escribir, vivir. Cada paso por el andador turístico, cada palabra en mi cuaderno, era una declaración. No estaba huyendo de ellos, me estaba reclamando a mí misma. Los días se desdibujaron en momentos de descubrimiento. Visité más galerías, comí en mercados tranquilos y escuché a músicos callejeros. La clase de Pedro se convirtió en una rutina, sus lecciones sobre arte y vida calando en mí. Pintas con el corazón, me dijo un día, asintiendo hacia mi lienzo. Sonreí, sintiendo un orgullo que no había conocido en años. En Guadalajara, mi valor se medía por lo que les daba. Aquí, se medía por lo que creaba, por lo que elegía. Escribí más en mi cuaderno sobre Oaxaca, sobre la libertad, sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo. El peso de sus palabras, su traición, se desvanecía, reemplazado por la certeza de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Una semana después de mi llegada a Oaxaca, mi teléfono vibró mientras estaba sentada en un pequeño café. Miré la pantalla. Papá. Mi corazón dio un vuelco, no por miedo, sino por una chispa de curiosidad. Contesté, y la voz de Arturo llegó, temblorosa y urgente. Brenda, tienes que volver, dijo. Nos estamos quedando con Gregorio, pero no puede mantenernos. Su negocio está fracasando. La voz de Alicia interrumpió, suplicante. Te necesitamos, Brenda. Lo sentimos. Me recliné, el murmullo del café desvaneciéndose. Habían encontrado la carta bajo el árbol de Navidad, se habían mudado de mi casa y habían recurrido a Gregorio, su orgullo, solo para ser rechazados. Su éxito, del que tanto se habían jactado, era un espejismo. Imaginé a Arturo y Alicia, humillados, esperando que los salvara de nuevo. No, dije, con voz firme. Ya he dado suficiente. Arturo tartamudeó. Pero somos tus padres, añadió Alicia. No puedes simplemente abandonarnos. Sus súplicas no me conmovieron. Durante 10 años, había pagado su hipoteca, sus facturas, todo, mientras me llamaban una carga y elogiaban a Gregorio. Ahora querían mi ayuda porque su hijo dorado no podía cumplir. Terminé la llamada, mis manos tranquilas. Por primera vez, sus voces no me pesaban. Me sentí ligera, sin cargas, como si el propio Oaxaca me hubiera elevado. Salí del café y me dirigí al templo de Santo Domingo de Guzmán.
Lo había visto en fotos, pero de pie frente a él, sentí un asombro silencioso. No se trataba de la vista, se trataba de estar aquí, eligiendo mi propio camino. Deambulé por las calles cercanas, dejando que la energía de la ciudad me llenara. Oaxaca no era solo un lugar, era la prueba de que podía vivir sin sus exigencias. Pensé en Elena, mi hermana, que me había instado a liberarme. Sus palabras resonaban mientras caminaba, cada paso un recordatorio de la vida que estaba construyendo. Más tarde, mi teléfono sonó. Un mensaje de Pamela. ¿Cómo te trata Oaxaca?, escribió, con un tono casual. Sonreí, respondiéndole sobre los cafés, el arte, la libertad. Es todo lo que necesitaba, respondí. Pamela no curioseó ni ofreció consejos, solo compartió un chiste rápido sobre las tlayudas. Fue una conversación normal, del tipo que no había tenido en años, libre del peso de la obligación. Guardé mi teléfono, agradecida por su mensaje, y seguí caminando. Esa tarde, encontré otro café en una calle tranquila. Pedí un café de olla, me senté afuera y observé el mundo pasar. La bebida era fuerte, su calor me reconfortaba. Saqué mi cuaderno, el que había usado en el andador turístico, y anoté mis pensamientos. Ya no era la hija que arreglaba sus problemas. Era una mujer labrando su propio espacio, a miles de kilómetros de sus expectativas. La llamada de Arturo y Alicia había removido algo, pero no culpa, sino claridad. Habían dependido de mí durante una década, habían tomado cada peso, cada sacrificio, y aún así me llamaban un peso. El fracaso de Gregorio solo demostraba lo que yo ya sabía, sus elogios hacia él eran huecos, su amor, condicional. Mientras sorbía mi café, sentí que la independencia se asentaba más profundamente. Oaxaca no era solo un escape, era donde me estaba convirtiendo en mí misma. Pensé en la casa en Guadalajara, ahora vacía, la hipoteca pagada por mi mano. Les había dado todo y me lo habían devuelto. Ahora eran problema de Gregorio, no mío. Escribí en mi cuaderno, no soy su carga. Soy mi propia fuerza. Las palabras se sintieron verdaderas, definitivas. Cerré el libro, pagué mi café y volví a la ciudad, mis pasos más ligeros que nunca. El vuelo de regreso aterrizó al anochecer, y pisé de nuevo Guadalajara, Jalisco, después de meses en Oaxaca. El aire se sentía familiar, pero yo no era la misma. Había dejado atrás las exigencias de Arturo y Alicia, sus acusaciones, su preferencia por Gregorio. Mi casa, la que había pagado durante más de una década, me esperaba. Abrí la puerta y entré. El lugar estaba vacío, despojado de su presencia. Solo quedaban mis cosas, mis libros, mi ropa, algunas fotos. El silencio era absoluto, pero no se sentía pesado. Se sentía mío. En la encimera de la cocina, encontré una carta, la caligrafía de Arturo adornaba el sobre. La abrí, preparándome. Eres egoísta, Brenda, decía. Abandonaste a tu familia, nos dejaste sin nada. La firma de Alicia seguía, sus palabras afiladas, acusándome de traicionarlos. Escribían sobre sus dificultades, como esperaban que me quedara, que siguiera sacándolos de apuros. La leí una vez, y luego la rompí en pedazos. Sus palabras ya no me dolían. Les había dado 10 años mis ahorros, mi tiempo, mis sueños mientras me llamaban una carga y elevaban a Gregorio por encima de mí. Su culpa era de ellos, no mía. Llamé a Víctor y me reuní con él en su oficina al día siguiente. Se han ido, dijo, con voz firme. Arturo y Alicia alquilaron un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Están luchando con las facturas, pero esa es su elección ahora. Asentí, sin sorprenderme. Habían dependido de mí para todo: hipoteca, servicios, pagos del coche, mientras elogiaban el éxito hueco de Gregorio. Ahora, sin mi apoyo, enfrentaban la realidad de sus decisiones. Víctor me entregó un expediente confirmando que la casa era mía, libre de sus reclamaciones. Hiciste lo correcto, dijo. Le di las gracias, sintiendo una certeza tranquila. Esto no era culpa, era un cierre. De vuelta en casa, me paré en la sala de estar, el espacio ahora completamente mío. Pensé en Elena, mi hermana, cuyas palabras me habían guiado a Oaxaca. Vive para ti, había dicho. Lo había hecho, y eso me cambió.
La carta de Arturo y Alicia intentaba arrastrarme de vuelta, convertirme en su muleta de nuevo, pero yo ya no era esa mujer. Recordé su fiesta de Navidad, sus palabras crueles, su ciega devoción por Gregorio. Durante años, había llevado su peso, pagado sus deudas mientras me despreciaban. Gregorio, su orgullo, les había fallado, tal como yo sabía que lo haría. Y aún así, me culpaban a mí, no a él. Caminé hacia la ventana, mirando la calle que había conocido toda mi vida. Oaxaca me había mostrado cómo se sentía la libertad, pintar, caminar por sus calles, elegirme a mí misma. Guadalajara era mi hogar, pero no el de ellos. Había reclamado esta casa, mi vida, mi valor. Su carta, sus acusaciones, eran la prueba de su negativa a verme. No les debía nada. Ni mi dinero, ni mi culpa. Pensé en los años que había sacrificado, los sueños que había enterrado para mantenerlos a flote. No más. Estaba harta de ser su sombra, harta de vivir por su aprobación. De pie allí, supe que había tomado la decisión correcta. Irme a Oaxaca, cortar su control, reclamar mi casa, todo fue por mí. Las dificultades de Arturo y Alicia eran suyas, no mías. El fracaso de Gregorio solo agudizaba la verdad, su amor era condicional, su lealtad, equivocada. No sentí ira, solo resolución. Esta casa, esta vida, era mía para moldearla ahora, libre de sus expectativas. Había vuelto más fuerte, lista para construir algo nuevo. De pie en mi casa vacía, me sentí libre, ya no atada por las expectativas de Arturo y Alicia. Sus palabras en la fiesta de Navidad, llamándome una carga, me habían empujado a reclamar mi vida. Había aprendido una dura verdad: establecer límites no es egoísta, es supervivencia. Durante 10 años, había invertido mis ahorros en sus deudas solo para ser despreciada mientras elogiaban a Gregorio. Oaxaca me enseñó mi valor, y volver a Guadalajara lo selló. No era su muleta. Yo era suficiente. Decidí vender la casa. Guardaba demasiados recuerdos de su ingratitud, de mis sacrificios. Contacté a un agente inmobiliario para ponerla en venta, planeando mudarme a un apartamento más pequeño en Guadalajara o quizás volver a Oaxaca, donde había probado la verdadera libertad. La elección era mía, no de ellos. Imaginé un nuevo espacio, uno que llenaría con mis propios sueños, tal vez un lienzo para pintar inspirado en el arte que descubrí allá. La casa, que una vez fue una cadena, financiaría mi próximo paso, fuera cual fuera. Arturo y Alicia enfrentaron sus consecuencias. Alquilaron un pequeño apartamento, luchando con facturas que nunca habían gestionado solos. Sin mi apoyo, su dependencia de Gregorio se desmoronó. Su negocio, su orgullo, no pudo sostenerlos. Su favoritismo, su negativa a valorarme, los dejó sin nada más que sus propias decisiones. No sentí culpa. Habían tomado mi década de devoción y la habían desechado, culpándome por sus dificultades. Su destino era el resultado de sus propias acciones, no de las mías. Este viaje me enseñó a proteger mi autoestima. Había pasado años buscando su aprobación solo para aprender que nunca estuvo a mi alcance. Establecer límites significaba decir no, elegirme a mí misma incluso cuando dolía. Oaxaca me mostró una vida donde podía prosperar, no solo sobrevivir. Había honrado el consejo de Elena de vivir para mí, y llevaría eso conmigo a donde quiera que fuera después. A ti que lees esto, gracias por seguir mi historia. Espero que resuene contigo, que te haga pensar en tus propios límites. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea para protegerte? Comparte tus pensamientos. Me encantaría saber cómo encontraste tu fuerza. Para mí, fue irme, reclamar mi vida y aprender que merecía algo mejor. Ya no me definen sus palabras. Soy libre. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.